El grito de Marta resonó en el gimnasio vacío como un eco de flamenco roto: no me toques, Ana. Esto no es lo que crees. Mis manos temblaban aún sobre su brazo, rozando esa cicatriz que ella siempre ocultaba bajo mangas largas, y en ese instante el mundo de Granada se derrumbó a nuestros pies como las murallas de la Alhambra bajo un terremoto. No era solo rabia en su voz, era el peso de un secreto que había guardado durante años, un secreto que ahora me salpicaba como sangre invisible. Corrí hacia la salida, el corazón latiéndome en los oídos como el repique de campanas en la catedral durante Semana Santa, pero su mirada me detuvo en seco. Aquellos ojos verdes, siempre tan fríos en las sesiones de entrenamiento, ahora suplicaban algo que ni ella misma podía nombrar. Perdóname, murmuró, y en esas dos palabras sentí el filo de una traición que aún no entendía. Me llamo Ana, tengo 28 años y vivo en Granada desde que era una niña, en un barrio laberíntico del Albaicín donde las paredes blancas susurran historias de moriscos y gitanos. Mi vida siempre ha sido un equilibrio precario entre la rutina de un trabajo en una librería antigua cerca de la Plaza Nueva y las escapadas a la Sierra Nevada para esquiar en invierno. Pero todo cambió el día que me inscribí en ese gimnasio cutre en el Realejo, un antro de sudor y pesas donde el aire huele a esfuerzo y a sueños rotos. Lo hice por recomendación de mi amiga Lucía, que juraba que el ejercicio me sacaría de mi caparazón después de mi última ruptura con un chico que resultó ser tan predecible como un guión de telenovela. El gimnasio se llamaba Fuerza Alhambra, un nombre pomposo para un local con techos bajos y espejos agrietados. Y allí estaba ella, Marta, la entrenadora principal. 35 años, cabello negro corto como el de una boxeadora, ojos verdes que cortaban como el viento de la sierra, y una complexión atlética que hacía que las clientas la miraran con una mezcla de envidia y deseo reprimido. En público era hielo puro, instrucciones secas, correcciones bruscas, más repeticiones, no me hagas perder el tiempo. Nadie se atrevía a chismear sobre ella. En Granada, donde las lenguas son más afiladas que las navajas de los feriantes, Marta era un enigma envuelto en sudadera negra. Yo empecé con sesiones básicas, levantando mancuernas que pesaban menos que mis dudas. Al principio, solo la observaba desde la distancia, admirando cómo corregía posturas con una precisión quirúrgica. Pero un día, durante una clase de CrossFit, tropecé con una caja de saltos y me caí de bruces. El gimnasio estalló en risas contenidas, pero Marta fue la única que no sonrió. Se acercó, me tendió la mano con firmeza y dijo, en voz baja para que solo yo oyera, levántate, Ana. El suelo no perdona caídas. Su toque fue eléctrico, breve pero suficiente para que sintiera un cosquilleo que no tenía nada que ver con el moratón en mi rodilla. Desde entonces, algo cambió. Empecé a pedir sesiones privadas, pretextando que necesitaba mejorar mi forma para un viaje a las playas de la costa tropical. Marta accedía con un gruñido, pero en esas horas a solas, el hielo se resquebrajaba un poco. Hablábamos de Granada, de cómo la Alhambra cambia de color con la luz del atardecer, de los sabores del tapeo en las cuevas del Sacromonte. Ella mencionaba su infancia en un pueblo de las Alpujarras, donde su padre era pastor y su madre tejía mantones como las de un cuento de Lorca. Pero siempre había un muro. Cuando la conversación se ponía personal, desviaba la mirada hacia la ventana, donde el sol se filtraba como un secreto no dicho. Una noche de otoño, después de una sesión particularmente dura, me quedé ayudándola a cerrar el gimnasio. La lluvia caía sobre Granada como lágrimas de los ángeles, y el trueno retumbaba contra las torres de la basílica. Marta se quitó la sudadera, revelando una camiseta ajustada, y ahí lo vi por primera vez, una cicatriz irregular en su antebrazo derecho como una rama quemada por un incendio forestal. No era fea, pero contaba una historia de dolor, de algo que había sido rasgado y mal cosido. ¿Qué te pasó?, pregunté sin pensar, mi voz apenas un susurro sobre el golpeteo de la lluvia. Ella se tensó, cubriéndose de inmediato. Un accidente. Nada importante. Pero sus ojos decían lo contrario, tormentas enteras atrapadas en ese verde. Insistí, tocando su brazo con la yema de los dedos, un gesto impulsivo que nos sorprendió a ambas. Mi piel contra la suya fue como encender una hoguera en la nieve. Marta no se apartó, en cambio su respiración se entrecortó, y por un segundo vi a la mujer detrás de la entrenadora, vulnerable, anhelante. Es de hace años, murmuró finalmente. Una pelea con mi ex. No quiero hablar de eso. Esa noche caminamos juntas bajo la lluvia hasta mi piso en el Albaicín.
No pasó nada más que palabras susurradas y miradas que duraban demasiado. Pero al despedirnos en la puerta, con el aroma a jazmín del patio flotando en el aire, sentí que algo irrevocable había empezado. Granada, con sus callejones retorcidos y sus leyendas de amores prohibidos, parecía conspirar a nuestro favor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. En el gimnasio Marta era la misma, fría profesional. Pero en privado, cuando nos escapábamos a un café en la Carrera del Darro o a ver el atardecer desde el mirador de San Nicolás, su armadura se agrietaba. Me contaba fragmentos de su vida, cómo había dejado su pueblo para estudiar educación física en Sevilla, cómo había vuelto a Granada para huir de un escándalo familiar. Mi familia es de esas que rezan el rosario todos los viernes y creen que el amor solo existe entre hombre y mujer, dijo una vez con amargura en la voz. Yo asentí, recordando mis propias luchas, padres divorciados, una madre que me presionaba para sentar cabeza con un buen chico andaluz. Yo nunca había estado con una mujer antes, no de verdad. Mis relaciones habían sido con hombres que prometían el mundo y entregaban rutinas vacías. Con Marta era diferente, un pulso subterráneo, como el río Darro fluyendo oculto bajo la ciudad. Tocarla, aunque fuera solo para ajustar una postura en el gym, me hacía sentir viva, como si Granada misma me susurrara al oído, esto es lo real. Pero los secretos tienen raíces profundas, y el primero que brotó fue el mío. Una tarde, mientras almorzábamos en una taberna cerca de la catedral, vi a mi ex, Javier, pasando por la calle. Nos vio juntas riendo y su rostro se torció en una mueca de celos. 2 días después, Lucía me llamó histérica. Ana, ¿estás saliendo con la entrenadora? Javier dice que te vio. Ya sabes, muy cerca de ella. La gente habla. El chisme se extendió como el fuego en un olivar seco. En Granada, donde las paredes oyen y las vecinas cotillean en las verbenas, una mujer soltera pasando tiempo con otra mujer soltera era combustible para el escándalo. Marta se enteró esa misma semana. En la sesión privada, su rostro era una máscara de granito. Ana, esto tiene que parar. No puedo permitírmelo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente habla?, repliqué, el corazón en un puño. No es solo eso. Su voz se quebró y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Hay cosas que no sabes de mí. Cosas que te harían correr. Insistí en que no importaba, que juntas podíamos enfrentar los murmullos de la plaza Beiber Rambla. Pero ella se cerró como una puerta de hierro forjado. Esa noche, sola en mi piso con el eco de la guitarra flamenca subiendo desde la calle, lloré por primera vez. No por el rechazo sino por el miedo que vi en ella, un miedo que empezaba a infectarme a mí también. Lo que no sabía era que su secreto era más oscuro que cualquier sombra en el Albaicín. Marta había sido parte de un amor apasionado en su juventud, con una mujer llamada Elena, una bailaora de flamenco que había muerto en un accidente de coche años atrás. La cicatriz no era de una pelea con una ex como había dicho, era de la noche en que Elena, ebria de celos y tequila, había intentado cortarse las venas en su presencia, y en la lucha por salvarla, el cuchillo había rozado el brazo de Marta. Elena no sobrevivió y Marta cargaba con la culpa de no haberla salvado, de no haber visto las señales de su depresión. Su familia, devota y conservadora, la había culpado implícitamente llamándola la que trae la desgracia. Desde entonces Marta se había encerrado jurando no amar de nuevo, no arriesgarse a otro corazón roto en una ciudad donde el amor lésbico era aún un tabú susurrado en las cuevas del Sacromonte. Yo lo descubrí semanas después por accidente. Una clienta del gym, una cotilla empedernida llamada Rosa, me lo soltó durante una clase de yoga, pobre Marta, desde lo de esa gitana que se mató. Dicen que fue por ella. El mundo se me vino encima. Corrí al gym esa misma tarde, pero Marta ya se había ido. Dejé un mensaje en su teléfono, necesito verte. Por favor. Nos encontramos en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra como testigo silencioso. El sol se ponía, tiñendo las torres de rojo sangre. Lo sé todo, le dije, mi voz temblando como una hoja en el viento de la sierra. Y no me voy a ir. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libres. No entiendes, Ana. Yo soy veneno. Elena me lo dijo antes de. No puedo hacerte eso. La abracé entonces ignorando su resistencia, y mis dedos encontraron de nuevo esa cicatriz.
Bajo mi toque su cuerpo se suavizó como el hielo derritiéndose en la primavera granadina. No eres veneno, susurré. Eres fuego, Marta. Y yo quiero quemarme contigo. Esa noche, por primera vez, nos besamos bajo las estrellas, con el aroma a naranjos del Generalife flotando en el aire. Fue un beso de almas perdidas encontrándose, tierno y desesperado, como un duende flamenco que nace del dolor. Pero el idilio duró poco. Al día siguiente su hermano mayor, un guardia civil de mirada dura como el mármol de la Capilla Real, apareció en el gym. Marta, papá está enfermo. Vuelve a casa. Y deja esa tontería con la chica. Era el comienzo del verdadero conflicto, uno que nos arrastraría a las profundidades de la traición y el perdón. Los días siguientes fueron un baile precario en el filo de una navaja. Marta y yo nos veíamos a escondidas en rincones olvidados de Granada donde los turistas no llegan, un banco en el Paseo de los Tristes al amanecer, o el interior de una iglesia barroca donde el eco de nuestros susurros se perdía entre los altares dorados. Ella se abría poco a poco contándome sobre Elena con una voz que era mitad lamento, mitad oración. Era como un huracán de sevillanas, decía, bailaba con el alma, pero el alma se le escapaba en las noches solitarias. Yo escuchaba trazando patrones invisibles en su cicatriz, y sentía una punzada de celos irracionales hacia una muerta, hacia un fantasma que aún reclamaba el corazón de Marta. Pero el mundo exterior no nos dejaba en paz. Javier, mi ex, había envenenado los oídos de medio Realejo con mentiras, que yo había caído en la depravación, que Marta era una seductora que arruinaba reputaciones. Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, me confrontó en una terraza de la Plaza Nueva, con vistas a la Fuente de los 9 Chorros. Ana, ¿es verdad? ¿Estás con ella? Mi madre dice que es un escándalo, que en Granada no se perdona eso. ¿Perdonar qué? Amar, repliqué, la ira subiéndome como la marea en la playa de la Herradura. Lucía, con sus rizos rubios y su fe católica inquebrantable, bajó la mirada. No es solo religión, Ana. Es la familia, la tradición. Piensa en tus padres. Mis padres. Dios, cómo los había evitado. Mi madre, con su devoción por las procesiones de la Virgen de las Angustias, me llamaría perdida si supiera. Mi padre, un profesor jubilado de literatura que citaba a García Lorca como si fuera la Biblia, quizás lo entendería, Lorca había amado en las sombras, después de todo, pero el peso de la decepción sería insoportable. Decidí contárselo a Marta esa misma noche mientras compartíamos un plato de migas en una venta de las Alpujarras. Mi familia tampoco lo aceptará, confesé, el aceite caliente quemándome la lengua como metáfora de mi alma. Pero, ¿y si lo enfrentamos juntas? Como las heroínas de las novelas de Carmen Laforet, rompiendo cadenas invisibles. Marta sonrió por primera vez en días, una sonrisa frágil como el cristal de una lámpara morisca. Eres una soñadora, Ana. Yo dejé de soñar cuando Elena se fue. Pero en sus ojos vi un atisbo de esperanza y esa noche en mi piso, nos acurrucamos en el balcón, envueltas en una manta tejida a mano, mirando cómo las luces de la Alhambra parpadeaban como estrellas caídas. Hablamos de futuro, un viaje a Córdoba tal vez, o clases de flamenco juntas en el Sacromonte. Era romántico humano, un bálsamo contra el veneno del mundo. Sin embargo, el conflicto se agudizó cuando el hermano de Marta, Carlos, decidió intervenir de nuevo. Era un hombre de 40 años, con bigote recortado y uniforme que olía a autoridad patriarcal. Apareció en el gimnasio durante una clase grupal, exigiendo hablar con ella en privado. Yo estaba en la cinta de correr, fingiendo no escuchar, pero las palabras se filtraron como humo. Papá se está muriendo, Marta. Quiere verte casada, con una vida normal. No con eso. Si sigues, no heredarás nada. Serás una paria. Marta salió pálida como la cal de las casas del Albaicín. Canceló el resto de la clase y me pidió que la acompañara a su piso, un ático modesto en el centro con vistas a la Sierra Nevada. Allí, entre pósters de atletas olímpicas y una guitarra flamenca polvorienta, rompió a llorar por primera vez en mis brazos. Mi padre me desheredó una vez cuando se enteró de Elena. Dijo que era una vergüenza para la familia. Ahora, con él en la cama de muerte, ¿cómo le digo que amo a una mujer otra vez? La abracé fuerte, mi mejilla contra su cicatriz, sintiendo el pulso de su dolor como propio. No es vergüenza, Marta. Es coraje.
Lorca escribió sobre amores como el nuestro en Bodas de sangre, prohibidos, pero eternos. Pero Carlos no se detuvo ahí. Al día siguiente me encontró esperándola fuera del gym. Su mirada era puro desprecio andaluz, de esos que queman más que el sol de agosto. Tú, escupió, eres la que la está arrastrando al abismo. Elena ya la destruyó una vez, ¿quieres ser la segunda? Me quedé helada, el nombre de Elena como un puñetazo. ¿Cómo sabes de mí? ¿Me has estado vigilando? Protejo a mi hermana, respondió, y en su voz había una traición que dolía más que cualquier rumor. Me advirtió que me alejara, que en Granada, las familias como la suya no perdonaban. Esa noche sola, busqué en internet sobre Elena, fotos de una mujer radiante en escenarios de flamenco, artículos velados sobre su suicidio accidental. El peso de la historia de Marta me aplastó, entendí por qué se cerraba, porque su suavidad solo emergía en la intimidad. Decidí confrontar a mis propios demonios. Llamé a mi madre y la invité a comer en su casa en el Zaidín, un barrio obrero lleno de olor a puchero y recuerdos de infancia. Sentada a la mesa de formica con el crucifijo colgando sobre nosotros, le conté todo, mi amor por Marta, la frialdad del mundo, el fuego que sentía en su cicatriz. Mi madre lloró, no de rabia, sino de miedo. Hija, Granada es pequeña. Te juzgarán, te aislarán. ¿Vale la pena? Sí, respondí, y en ese sí sentí una libertad que me aterrorizaba. Marta y yo planeamos una escapada para aclarar nuestras mentes, un fin de semana en las cuevas del Sacromonte, donde los gitanos aún bailan bajo la luna. Alquilamos una habitación en una casa blanca encalada, con vistas a la ciudad iluminada. Allí, lejos de los ojos, nos permitimos ser nosotras, risas compartidas sobre anécdotas del gym, paseos de la mano por senderos polvorientos, y noches en las que su cabeza descansaba en mi hombro mientras tarareaba bulerías tristes. Contigo, Ana, siento que Elena me perdona, me dijo una vez, y esas palabras fueron un bálsamo, un puente sobre el abismo de su culpa. Pero el alto trajo la caída. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos en una terraza con vistas al valle, un grupo de turistas nos fotografió disimuladamente. Una de ellas era amiga de Rosa, la cotilla del gym. Para el lunes, las fotos circulaban en un grupo de WhatsApp local, escándalo en el Sacromonte. La entrenadora y su alumna favorita. El gimnasio bullía de murmullos, algunas clientas cancelaron clases, otras nos miraban con lástima o asco. Marta se derrumbó en la oficina del gym, rodeada de facturas y horarios. Esto es mi culpa. Debería haberte advertido. Intenté consolarla, pero su hermano llamó entonces, papá lo sabe todo. Está furioso. Ven a casa ahora, o no vuelvas nunca. Ella colgó, el teléfono temblando en su mano. Ana, necesito tiempo. Para arreglar esto. ¿Arreglar? Negándonos, grité, la voz rompiéndose como una ola contra las rocas de la costa tropical. No es negar. Es sobrevivir. Y con eso me dejó allí, en el sudor y el silencio del gimnasio, sintiendo la traición como un cuchillo en la cicatriz de mi propio corazón. Lo que siguió fue una semana de infierno emocional. Evité el gym, perdí el apetito en las tapas del mercado San Agustín, y pasé noches en vela mirando la Alhambra desde mi ventana, preguntándome si el amor valía el precio de la soledad. Lucía intentó mediar, pero incluso ella se apartó murmurando algo sobre presión familiar. Mi madre me envió un rosario por correo con una nota: ruega por claridad, hija. Finalmente el clímax llegó en la víspera de la Feria de las Angustias, cuando las calles de Granada se llenan de luces y promesas falsas. Recibí un mensaje de Marta: encuéntrame en la Alhambra. Puerta del Vino. Medianoche. Corrí bajo la lluvia torrencial, el vestido empapado pegándose a mi piel como una segunda culpa. La Puerta del Vino se erguía oscura y misteriosa, guardián de secretos nazaríes. Allí estaba ella, envuelta en una capa negra, el rostro iluminado por un farol. Ana, lo siento, dijo, y en su voz había un abismo. ¿Por qué me dejaste?, pregunté, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Por protegerte. Carlos me obligó a prometer que te dejaría. Dijo que si no, contaría a tu familia lo de Elena, lo torcería todo para que parecieras la villana. Su confesión fue un trueno, la traición de su hermano como un rayo que nos partía a ambas.
Pero entonces el giro, en la sombra apareció Carlos, no para confrontar, sino con ojos arrepentidos. Marta me contó todo. Sobre Elena, sobre ti. Papá. Murió esta tarde. Sin perdonarnos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el viento en los cipreses. Marta se derrumbó en mis brazos y por primera vez, su cicatriz bajo mis dedos no era un recordatorio de dolor, sino de renacimiento. No puedo perderte también, sollozó. No me perderás, juré, y en ese abrazo bajo la lluvia granadina, sentimos el perdón de los muertos y el coraje de los vivos. El funeral de su padre fue un ritual de duelo andaluz en su máxima expresión. El pueblo de las Alpujarras se congregó en la iglesia parroquial, con velas parpadeando como almas en pena y el sacerdote entonando salmos que resonaban en las montañas. Marta y yo llegamos juntas, de la mano bajo el velo negro de las mantillas, un gesto que provocó susurros como el viento entre los olivos. Carlos, a pesar de su dureza pasada, nos protegió, se interpuso cuando una tía chismosa abrió la boca para soltar veneno. Déjenlas en paz, gruñó. Papá no querría esto. En el cementerio, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, Marta dejó una rosa blanca sobre la tumba. Perdóname, padre, murmuró, y yo apreté su mano, sintiendo el pulso de su cicatriz contra mi palma. Era el momento más humano que había presenciado, no odio, sino un lamento crudo por lo no dicho, por las palabras ahogadas en orgullo macho. Granada, con su historia de exilios y reconquistas, parecía entenderlo, incluso las campanas de la torre doblaban con una compasión antigua. De vuelta en la ciudad, el escándalo del gym había mutado. Algunas clientas se fueron, pero otras, mujeres como yo, hartas de máscaras, se quedaron, formando un pequeño círculo de apoyo. Rosa, a la cotilla, se disculpó torpemente con una caja de dulces de la alcaicería. Perdóname, Marta. Yo solo. Repetía lo que oía. Fue el primer perdón, frágil pero real, como el hilo de una telaraña que sostiene un puente. Sin embargo, el verdadero conflicto interno de Marta estalló semanas después, durante una noche de insomnio en mi piso. Desperté con sus sollozos, el cuerpo temblando a mi lado. Sueño con Elena todas las noches, confesó. Me culpa por no haberla salvado. Y ahora, contigo, tengo miedo de repetir el error, amarte demasiado, asfixiarte con mi sombra. Sus palabras me hirieron como espinas de un cardo silvestre en la sierra. ¿Crees que soy Elena? ¿Que nuestro amor es una repetición maldita? La discusión que siguió fue feroz, palabras afiladas como las de un drama de Calderón, acusaciones de celos por un fantasma, de cobardía por no soltar el pasado. Tú no entiendes el peso, gritó ella, levantándose de la cama como una fiera herida. Elena se cortó por mi culpa, porque no pude darle lo que necesitaba en esta ciudad que nos aplasta. Huí al balcón, el frío de la noche de invierno mordiéndome la piel, y lloré por la profundidad de su trauma. Al amanecer, la encontré acurrucada en el suelo, la cicatriz expuesta como una ofrenda. Lo siento, susurró. No es que seas ella. Es que te amo tanto que me aterra perderte. Ese momento de vulnerabilidad nos unió más, pero también reveló la decisión más difícil. Marta propuso terapia, no solo para ella, sino para nosotras. Encontramos una psicóloga en el centro, una mujer discreta con acento malagueño que escuchaba sin juzgar. Las sesiones eran como desenterrar ruinas nazaríes, capa por capa exponíamos miedos. Marta habló de la culpa que la cicatriz representaba, de cómo Elena había luchado contra la depresión agravada por el rechazo familiar. Yo confesé mis dudas, el temor a ser la segunda, a no ser suficiente en un amor tan cargado de historia. Mientras tanto, el mundo exterior conspiraba. Javier, impulsado por un rencor que olía a ego herido, escaló el chisme a un nivel más oscuro, anónimos en redes locales, insinuando que Marta era peligrosa, aludiendo veladamente al suicidio de Elena como algo causado. Los dueños del gym la confrontaron. Marta, necesitamos que esto pare. O te vas, o nos vamos nosotras. Ella se negó a dimitir, pero la presión la minaba. Una noche, después de una clase donde una clienta la miró con asco abierto, llegó a mi piso hecha un ovillo. Ana, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy tóxica para ti? No lo eres, respondí trazando su cicatriz con besos suaves, no sensuales, sino sanadores. Eres humana, Marta. Y los humanos sangramos. El alto trajo un giro inesperado.
Durante la feria de primavera, cuando Granada se viste de flores y cruces bordadas, recibimos una carta de la familia de Elena. La madre, una viuda de ojos hundidos como pozos de la Alpujarra, quería vernos. Nos encontramos en su casa en el Sacromonte, un antro de paredes ennegrecidas por el humo de las chimeneas. Mi hija te amaba, Marta, dijo tendiéndole una foto enmarcada de Elena bailando. Y sé que no fue tu culpa. La depresión se la llevó, no tú. Ese encuentro fue catártico, un bálsamo de perdón materno que Marta no esperaba. Lágrimas compartidas, abrazos torpes y al final, una bendición susurrada, ama de nuevo. Por ella. Salimos de allí transformadas, con el peso aligerado, como si el Sacromonte mismo hubiera absorbido nuestra pena. Pero la traición final vino de donde menos lo esperábamos, Lucía. Mi amiga, presionada por su propia familia conservadora, filtró una conversación nuestra a Javier. No fue malicia pura sino miedo, pensé que si lo admitías, te ayudarían a corregirte, me dijo después con el rostro pálido en la plaza de toros. Su traición me enfureció, un PHNN que me hizo gritar en medio de la plaza, ¿corregirme? Esto no es una enfermedad, Lucía. Es mi verdad. La rompí esa amistad en el acto, un corte limpio como el de una navaja payá. Marta me consoló esa noche en la quietud de mi piso con el rumor del darro abajo. Perdemos mucho, dijo, pero ganamos nosotras. El clímax se precipitó en una tormenta literal, una noche de relámpagos sobre la Alhambra, cuando Carlos llamó desesperado. Marta, la tía ha ido a la policía. Dice que tú incitaste a Elena. Es una locura, pero con papá muerto quiere el dinero de la herencia. Marta colgó el terror en su rostro como una máscara de la Semana Santa. Corrimos a la comisaría en el centro, bajo la lluvia que azotaba las calles como flagelos. Allí la acusación era absurda pero hiriente, difamación velada, insinuando responsabilidad moral en la muerte de Elena. El policía, un hombre de bigote gris y ojos cansados, nos miró con piedad. En Granada, las familias pelean sucio. Pero no hay pruebas. Firmen esto y váyanse. Salimos exhaustas, empapadas, y en la plaza de Isabel la Católica, Marta se giró hacia mí con una decisión en los ojos. Ana, no puedo seguir así. O nos vamos de Granada, o me rompo. ¿Irnos? ¿Dejar nuestra casa?, pregunté, el corazón en vilo. No dejar. Renovar. Pero juntas, sin secretos. En ese instante, bajo la estatua de la reina que conquistó esta tierra de paradojas, la abracé, y su cicatriz bajo la lluvia se sintió como una promesa, suave, solo para mí. La decisión de Marta fue un terremoto que rischó nuestras vidas, no con destrucción, sino con la promesa de un nuevo jardín en las laderas de la sierra. No nos fuimos de Granada, esta ciudad con sus contradicciones de sol y sombra, de fe y pasión, era parte de nosotras, como el pulso del flamenco en las venas. En cambio optamos por la verdad radical, ella renunció al gym, no por vergüenza, sino para empezar de cero. Seré entrenadora freelance, dijo con esa determinación que la hacía brillar como el oro de la madraza. ¿Y tú, Ana, sigues conmigo en esto? Siempre, respondí y sellamos el pacto con un beso en el puente Genil, donde el sol naciente pintaba el Genil de oro líquido. Los meses siguientes fueron un tapiz de reconstrucción humana. Marta abrió un pequeño estudio en el Albaicín, enfocado en mujeres, clases de yoga al amanecer con vistas a la Alhambra, sesiones de fuerza que empoderaban cuerpos y almas. Yo dejé la librería para ayudarla, convirtiéndome en su socia, no solo en el negocio sino en la vida. Juntas enfrentamos las secuelas del escándalo. Mi madre, tras meses de silencio, nos invitó a una cena en su casa, donde sirvió gazpacho frío y palabras más frías al principio. No lo entiendo todo, hija, admitió, sirviéndome una copa de manzanilla. Pero veo cómo te mira. Como si fuera su mundo. Al final de la noche, Marta le regaló un libro de Lorca, subrayado en las páginas de Amores Imposibles. Mi madre lo aceptó y en ese gesto sentí un perdón silencioso. Carlos, redimido por la pérdida de su padre, se convirtió en un aliado improbable. Nos visitaba los domingos, trayendo empanadas de su pueblo y historias de la infancia de Marta que ella nunca contaba, como de niña trepaba olivos como un chico, como soñaba con ser atleta en los Juegos de Barcelona 92. Eras un torbellino, le decía, y Marta reía, un sonido puro que curaba heridas invisibles.
La traición de Lucía dejó una cicatriz en mí, pero el tiempo, como el vino de la tierra, la suavizó. Un año después, en la verbena de San Juan, la vi en la Plaza de la Trinidad, bailando sevillanas con un grupo de amigas. Nuestras miradas se cruzaron sobre las hogueras, y en lugar de odio, sentí compasión. Lo siento, me dijo después con voz temblorosa. El miedo me cegó. No volvimos a ser las de antes, pero forjamos una tregua, conversaciones esporádicas sobre libros y la ciudad, un puente sobre el abismo. El verdadero renacimiento llegó en el aniversario de la muerte de Elena. Marta y yo subimos al Sacromonte, a la misma cueva donde su madre nos había bendecido. Encendimos una vela en su memoria, y bajo la luna gitana, Marta tocó la guitarra por primera vez en años, un cante hondo que hablaba de pérdida y redención, de amores que sobreviven a la muerte. Gracias por dejarme ir, le susurró a la noche, y yo, con los ojos llenos, tracé su cicatriz. Ya no era un recordatorio de culpa, sino de supervivencia. Nuestra vida junta se tejió con hilos cotidianos y románticos, mañanas de café en la churra, tardes entrenando en el estudio con clientas que ahora nos miraban con admiración, noches paseando por el Paseo de los Tristes, donde el Darro canta himnos a los amantes. No todo era perfecto, había discusiones, como cuando Marta se cerraba por un mal sueño, o cuando yo dudaba bajo la presión de una sociedad que aún susurra. Pero cada conflicto nos profundizaba, como las raíces de un olivo centenario en la tierra árida. Un día de primavera, durante la Cruz de Mayo, cuando Granada se adorna con geranios rojos como banderas de pasión, Marta me llevó al mirador de San Nicolás. La Alhambra se erguía majestuosa, un palacio de sueños moros. Sacó un anillo simple de plata, grabado con una frase de Lorca: verde que te quiero verde. No es un matrimonio, Ana, no en esta ciudad que aún titubea, dijo arrodillándose con esa gracia atlética suya. Pero es un voto, de amarte en público y en privado, de ser suave siempre que toques mi cicatriz. Lloré riendo entre sollozos y respondí con mi propio voto: te elijo, Marta, en las tormentas y las ferias, en el hielo y el fuego. Nuestra historia no es de hadas, sino de humanas imperfectas en una ciudad imperfecta. Granada nos ha herido y sanado, nos ha juzgado y abrazado. Hoy, en nuestro estudio, entrenamos a mujeres que vienen con sus propios secretos, madres solteras, viudas en duelo, chicas jóvenes soñando con romper moldes. Les enseñamos que la fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Y cuando el sol se pone sobre la Alhambra, Marta y yo nos sentamos en el balcón, mi mano en su cicatriz, suave como el jazmín del albaicín. En ese toque encuentro no solo amor, sino perdón, por los fantasmas, por las traiciones, por los miedos que nos hicieron fuertes. Somos dos mujeres en una ciudad eterna, tejiendo un tapiz de resiliencia y ternura, donde el hielo se derrite en fuego, y el fuego en paz.